Nos encontramos a menos de 48 horas para la elección que elegirá un nuevo presidente de Chile. Como nunca en nuestra historia habíamos enfrentado elecciones tan determinantes en el último periodo y tan contiguas. La del 25 de octubre del año pasado mayoritariamente validó, a través del apruebo, el camino para acabar con la constitución espuria del dictador, reduciendo a casi un 20% a quienes se negaban a las transformaciones. Le siguió la de mayo de este año cuando hubo que elegir a los convencionales que redactarían la nueva constitución política. La voluntad fue clara y contundente. La derecha fue pulverizada, no alcanzando ni siquiera un tercio de los delegados a esta convención. Todos esos resultados son la expresión de la voluntad popular abierta con la revuelta que Chile vivió a partir del 18 de octubre del año 2019 y que cuestionó el modelo de desigualdades, injusticias y abusos. Las elecciones recientes del 21 de noviembre colocaron un punto de inflexión en el proceso que se había manifestado en las elecciones anteriores. La derecha revirtió en parte los malos resultados de los procesos anteriores y de la mano de la prensa obsecuente se dio a la tarea de instalar la idea de que el estallido del 18 de octubre del año 2019 se había apagado definitivamente, insistiendo en que lo que la gente quiere es vivir en paz, con más seguridad. De paso militarizó la zona de Gualmapu, que los cambios que demandan los ciudadanos sean graduales, que las ISAPRES no se acaben y que las AFP sean modificadas, pero jamás eliminadas. Enfatizaron por todos los medios de que disponen, con encuestas dudosas, de que se ha arraigado definitivamente en el pensamiento chileno la idea del individualismo y su libertad de elegir, estrategia que por años el liberalismo ha impulsado, escondiendo que esa libertad no es más que una quimera, pues la libertad de elegir verdaderamente está reservada a aquellos que concentran groseramente la riqueza y pueden imponer sus derechos conculcando las libertades de las mayorías. La socorrida frase, la plata es mía, le ha dado argumentos a la derecha para instalar la campaña del miedo, apoyada en argumentos falsos, que la izquierda se quiere robar los ahorros provisionales, a la que desgraciadamente se suman algunas y algunos congresistas que han hecho del populismo su forma de trabajar, desprendiéndose de toda responsabilidad de legislar para cambiar las cosas y no mantenerlas. La vieja política usada permanentemente la han usado y lo usaron para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Luego en el plebiscito del 88 para impulsar el miedo y cada vez que se quieren efectuar transformaciones importantes en beneficio de las mayorías, vuelven a repetir la misma estrategia. La izquierda chilena tiene una alta responsabilidad en que las cosas estén como estén. La falta de coraje, muchas veces para defender ideas, es lo que hace posible que la derecha crezca. Cuando se habla de reemplazar un modelo económico extractivista, corren miles de economistas serviles al gran poder a anunciar y pronosticar escenarios apocalípticos. Igual ocurre cuando se trata de recuperar la seguridad social solidaria, fundada en las tradiciones de los sistemas públicos existentes en la mayoría de los países del mundo. Aparecen cientos de los mismos profesionales con argumentos falaces y derechamente falsos a defender la capitalización individual que tiene a millones de compatriotas viviendo en la más absoluta pobreza. La izquierda necesita con urgencia sacudirse del trauma que por años vivió después del retorno a la democracia. Esa manía de hablar buscando parecerle bien a los poderosos más que encantar a los jóvenes que no votan es quizás una de las causas de las cuales muchas veces los jóvenes no participan. Uno debiera entonces preguntarse por qué la mitad de los habitantes con derecho a voto no votan. ¿De quién es la culpa? ¿Por qué no son seducidos a votar? Estas interrogantes pueden que ayuden a encontrar el definitivo camino que el país requiere con urgencia para los grandes cambios que se impulsaron a partir del 18 de octubre. La esperanza abierta con las multitudinarias expresiones de simpatía a la candidatura de Gabriel Boric en estas últimas semanas en todo el país develan que somos muchos más los que queremos transformaciones estructurales y que jamás estaremos dispuestos a permitir que un sujeto que representa lo más retrógrado del país dirija los destinos del Estado chileno. Ese sentimiento debe traducirse a partir del día lunes en la unidad que requiere nuestro pueblo para defender la convención constituyente y efectuar los cambios que el país demanda. Este domingo, pasado mañana, salgamos a votar para derrotar a la derecha y comenzar el camino que nos merecemos para avanzar en las transformaciones en beneficio de los más necesitados de las mayorías de nuestro país. Hola amigos, amigas, ¿cómo están?
como todos los días viernes, en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en nuestro programa semanal Debate Social, en el 102.5 FM, y a través de nuestra señal Canal Punto Social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos quienes nos escuchan en la 102.5. Recuerden, pueden escuchar, volver a ver también estos programas en el fanpage @canal.social. Bueno, como tú decías, Luis, nos quedan casi 48 horas para conocer Pasado mañana, claro. quién será nuestro próximo presidente, porque no hubo ninguna mujer que llegara a la segunda vuelta, pero bueno, estamos un poco en los extremos, con una campaña muy álgida, con mucha emoción. Lo que rescato de esta campaña, yo que vengo de una comuna popular como es Renca, es que se vive la campaña, cosa que no lo había visto en elecciones anteriores. Se vive el vecino hablando de política con el otro, sí, conversando, defendiendo sus posturas diferentes, por cierto, pero interpelándose y racionalizando el debate político. Eso se agradece. Y creo que también es en parte a estos dos, por decir, extremos, caricaturizados, porque no hay un comunismo, eso es falso. Y bueno, decir la importancia de entender, leer los mensajes y las propuestas de gobierno de los candidatos. No es lo mismo quién nos va a promulgar o nos va a facilitar el camino a recuperar derechos sociales importantes, que son los que la ciudadanía y el pueblo reclama: una educación de calidad, justa, una salud pública. En estos 2 últimos años ha estado, pero en latente prueba, el sistema de salud, y nos hemos dado cuenta que han sido unos héroes, pero que también tiene mucha falencia FONASA. Esto de que haya salud para ricos y salud para pobres también se puso en evidencia ahora. El tema de las pensiones creo que es el tema más relevante, y así lo han reconocido ambos candidatos. Es lo que más le interesa a la gente: cómo va a pensionarse al llegar al fin de su vida activa en el trabajo, cómo va a mantenerse con un sistema de pensiones que no paga pensiones suficientes para vivir. Bueno, es efectivamente, como bien dices tú, Miriam, la derecha es una tradición, particularmente en Chile, porque nuestros auditores deben saberlo, que no todo el mundo la derecha actúa de manera tan, yo diría, obscena como lo hace en nuestro país. Esta derecha es la derecha de Trump, de la derecha de Bolsonaro, es la derecha más recalcitrante que hay. Y ya ha repetido esta estrategia por casi 50 años, en la estrategia del miedo. Instalaron esta idea de que lo que está en juego hoy día en Chile es una disputa entre el comunismo y el fascismo. Cuestiones totalmente falsas. No es lo que está en juego en este momento. Lo que sí está en juego es lo que tú dices: la asunción de un sujeto cuya ideología, efectivamente, una ideología que más bien se representa con aquellos sectores totalitarios que quieren imponer una suerte de dogma, conservadurismo extremo, eh, llenado de prácticas que usan la fuerza por encima de la razón para imponer sus ideologías, como digo, absolutamente conservadoras y fracasadas, que van a contrapelo del desarrollo de la ciencia y de la historia, de la técnica. Y bueno, pero además con una doble moral, porque esta gente tiene una característica que es absolutamente inmoral. Ya hoy día nos enteramos a través de una extraordinaria investigación que hizo un amigo nuestro, que también ha estado en nuestro programa, Camilo Mancilla, que es especialista en el tema del agua, miembro de Modatima, que hizo hoy día, un geógrafo, claro, que hizo una investigación y nos señala que la familia Kass posee derechos de agua equivalentes al consumo diario de más de 100.000 personas. Para que nos vayamos dando cuenta, es decir, el derecho de agua que tiene la familia Kass, por ejemplo, es equivalente a lo que tiene una gran comuna de nuestro país. Pero hablemos de ciudades del sur, mucho más que más o menos lo que tiene Curicó, lo que podría tener toda la población, mucho más que San Felipe, mucho más que los Andes. De eso estamos hablando. Y esto no genera, ¿cómo decirlo? No genera expectación en la prensa. La misma difusión que se hizo, por ejemplo, recordando el tema de Karina Oliva, cuando montaron en cólera, porque, bueno, Karina Oliva, su presentación al CERVEL mostraba cifras que eran escandalosas, montaron una campaña
tremenda. Bueno, hoy día guardan silencio. Este CAS, para que la ciudadanía y nuestros auditores lo sepan, para poner en contexto la cifra, si se toma en cuenta el consumo promedio por persona de 170 litros diarios, 170 litros diarios que calcula la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la familia de CAS usa agua para abastecer a 100.783 personas. Esa es la dimensión, de eso estamos hablando hoy. Sí, y prácticamente es una burla cuando se pasea por todos los canales de televisión, de esta televisión hegemónica que está en plena campaña, debo decirlo, me hago cargo de mis palabras, están en plena campaña constante fuera del periodo o dentro del periodo de campaña, porque invitan a personas que están de un lado, que es del lado del oficialismo, y solo sacan al otro lado cuando es algo irrelevante o apenas mencionable. El tema del agua es potente porque señor Kast tiene su fondo también en Paine, y recordemos que por allá algunas lagunas hoy están áridas y secas. Entonces cuando él dice que va a declarar el derecho absoluto del agua, ¿derecho para quién? ¿O para quiénes? ¿O derecho a la propiedad privada sobre el agua? Esa famosa propiedad privada que tanto defiende él. Es importante también conocer a qué nos enfrentamos, y aquí quiero hablarle al sector que represento, a los trabajadores comunes, populares, que dicen gane quien gane, el día siguiente voy a tener que salir a trabajar. Efectivamente es así. Pero ¿cómo tenemos que ver? ¿En qué condiciones vamos a vender nuestro trabajo? Claro, por supuesto. No es lo mismo con un código laboral como el que nos ha regido hasta ahora, o con condiciones precarias o uberizadas, que ir a trabajar con los derechos claros, con normas establecidas, con precautelación del trabajador, y no solo la certeza jurídica de la que tú siempre hablas para los empresarios. Entonces, el llamado es a participar conscientemente este domingo, a no dejar que otros decidan por nosotros. Es importantísima, es relevante esta elección, nos la estamos jugando, pero a concho. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, reiterar que esta información, esta investigación, la ha hecho un geógrafo joven, que es Camilo Mancilla, y todo nuestro saludo y respeto, porque es un sujeto sumamente riguroso, que eso es lo que importa. Las denuncias tienen que ser rigurosas, con fuentes de información seria, no como estas fake news a las cuales nos acostumbra permanentemente el señor Kast y toda su banda o sus bandoleros que están detrás de su campaña. Yo quería tocar un tema que me parece relevante. Creo que tenemos que insistir, a partir del lunes la unidad de nuestro pueblo tiene que estar concentrada en tratar de que los derechos sociales no solo se respeten, sino que se restituyan. El derecho a la educación, como bien decías tú, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Pero sobre todo, además, también el tema del agua, que ha sido una de las grandes batallas que llevó a Rodrigo Mundaca a ser uno de los gobernadores más votados en el país, en la quinta región. Es porque ese tema es un tema que urge y no podemos permitir. Kast viene a postular a la presidencia para defender los derechos privados del agua a la ciudadanía. Mira, creo que nuestro auditorio de la Radio Chile, la Radio Universidad de Chile lo tienen claro, pero creo que el mensaje siempre vale reiterarlo. La gente de trabajo, el hombre, la mujer, el hombre de esfuerzo, no puede votar por un candidato que viene a retrotraer la historia. Y en eso tenemos que tener mucha claridad. Yo quería tocarte un tema que no me parece importante. Este miércoles 22, el próximo miércoles 22, a las 13 horas, frente al Congreso, al ex Congreso en la calle Compañía, la coordinadora Noma AFP va a estar presentando la iniciativa popular de norma constitucional para restituir la seguridad social. Así que quedan todos invitados, todas invitadas, todos aquellos que quieren realmente que la seguridad social sea un derecho inalienable a la persona humana, que permita de una vez por todas que nuestros ancianos dejen de estar en el abandono y reciban un monto de la pensión suficiente para atender las contingencias de los estados de necesidad. Así que apoya esta gran iniciativa, que es la demanda más sentida en el último tiempo. Sí, el miércoles 22, entonces a la 1 de la tarde, frente al ex Congreso, afuera de la Convención Constitucional. Necesitamos de todas, de todo. Nos vamos a un pequeño corte musical. El tema de hoy es La vida al revés, de la banda chilena El Cruce, y a la vuelta estamos con un tremendo invitado. Así es.
Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social. Hoy nos acompaña Andrés Giordano Salazar. Él es hijo de padre y madre exiliados en la dictadura. El 2007, mientras estudiaba, entró a trabajar en el Starbucks, los cafés populares, y al poco tiempo organizó el primer sindicato de la cadena, el primer sindicato a nivel mundial, presidiéndolo hasta el momento de la candidatura, porque hoy es diputado electo por el Distrito 9. Participó en el Frente Sindical de la coordinadora No Más AFP y en la Organización de Trabajadores Primera Línea Sindical, siendo además consejero de la Sociedad Civil, o COSOC, como se la conoce, de la Dirección del Trabajo. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, como siempre. Tuviste que renunciar a tu cargo para postular a esta diputación en el Distrito 9. ¿Qué piensas de esta discriminación que sufrimos quienes somos dirigentes sociales, sindicales, de impedirlos serles sujetos políticos de participar? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con Miriam y con Luis, grandes amigos de tantas batallas que nos ha tocado dar desde el movimiento sindical. Y sí, pues como dices tú, la constitución del dictador, entre otros de sus objetivos, tuvo la despolitización y la desmovilización de las organizaciones sindicales por fuera de las empresas. Entonces, uno de sus grandes candados, ¿no?, es la prohibición absolutamente irrisoria, sin sentido, que tienen los dirigentes gremiales, vecinales, de movimientos sociales y de organizaciones sindicales de ser candidatos, no ser electos, que es distinto. Uno podría decir, ya, alguien electo que cumple 2 cargos podría tener algún conflicto, que también incluso es cuestionable, pero ni siquiera puedes ser candidato sin abandonar tu cargo como dirigente sindical, y en efecto yo tuve que renunciar a un cargo que ejercí durante 12 años en una organización además a la cual le tengo tremendo amor y mucha pena de tener que abandonar para asumir este desafío en marzo, pero sin lugar a dudas de que habiendo roto ese cerco que te impone la Constitución, para mí va a ser un orgullo poder llegar a representar al movimiento sindical, a las y los trabajadores, después de muchas décadas en que esto no había ocurrido, y particularmente el sector privado. En realidad, si la memoria no me falla, no habíamos tenido la oportunidad de representar nuestros intereses en un espacio, no en un congreso fácil, porque no nos tocó un congreso, la verdad, con mayorías muy claras, pero sin embargo las ideas que defendemos van a estar presentes allí. Sí, bueno, a propósito de eso, Andrés, bueno, con un congreso que va a ser efectivamente más equilibrado para las fuerzas que allí se muestran absolutamente reaccionarias a cualquier cambio, ¿no? ¿Cuál piensas tú que va a ser el rol que tendrás que jugar? Porque además no hay muchos diputados o diputadas que provengan del mundo del trabajo, y esa ha sido quizás una de las características que se ha dado en el último tiempo, en tantos procesos electorales que hemos tenido en el último año. ¿Cuál crees tú que va a ser el rol fundamental y cómo debieras tratar de enfrentar esta situación que no va a ser sencilla? Sí, bueno, como dices tú, yo creo que eso es lo más vertiginoso de todo, ¿no? Como darse cuenta de que se viene una situación compleja. Nosotros estamos intentando proyectarlo, con mucha conciencia de que en realidad ahora hemos estado atrapados en la vorágine de la segunda vuelta, pero nuestra proyección para la Diputación es precisamente construirla en una caja de resonancia que se nos ha negado a quienes hemos estado postergados en los movimientos sociales y particularmente en el mundo del trabajo. Y ahí yo creo que hay una misión que si bien no es fácil y que va a requerir mucho esfuerzo y mucho enfoque en la tarea territorial y sectorial, es donde nosotros esperamos poner la ficha. Nosotros, independiente de que, como dices tú, no existan mayorías transformadoras claras en el Congreso, por cierto que va a ser un espacio en el que se va a poder avanzar con mucha dificultad, nosotros vamos a defender las ideas con las que hemos sido consecuentes y que hemos venido peleando hace mucho tiempo. Entre esas está, por supuesto, terminar con las FP, instaurar seguridad social, verdadera seguridad social, ¿no? Con todos los principios que la rigen, pero también otras materias que yo creo que para el mundo del trabajo son absolutamente relevantes. Eso indistinto del resultado que podamos tener, porque efectivamente las fuerzas reaccionarias lamentablemente hoy día han crecido, ¿no? Y hay sectores que no son la derecha tradicional, sino que son una derecha abiertamente pinochetista, abiertamente intolerante con la diversidad y con quienes piensan distinto. Por lo tanto, va a ser un escenario quizás mucho más conflictivo. Sin embargo, nuestras ideas son las que nosotros vamos a ir a representar ahí y esperamos cumplir ese rol, lo que significa no amoldarse a otras ideas hegemónicas que puedan tener también espacio dentro del Congreso. Y nosotros vamos a hacer esa caja de resonancia que el movimiento sindical no ha tenido, que nosotros hemos estado los tres, ¿no? Como
en la vereda de lo que significa ir a exigir determinadas cosas a un parlamento que tiene un sinnúmero de restricciones para nosotras y nosotras, y nosotros queremos romper ese cerco mediático, Sí. aportar en la ruptura de Hay una frase que siempre, bueno, ahora no es muy utilizada, muy recurrida, pero que en alguna época de nuestra historia era recurrentemente usada, especialmente en la dictadura. Las peores batallas que se pierden son aquellas que nunca se está dispuesto a dar. Y hemos empezado a observar en el último periodo que hay muchas batallas que no se quieren dar en el campo especialmente legislativo, en el campo político. Uno observa que en 2 años han habido importantes elecciones, la del 25 de octubre del 2020, la de mayo de este año, y fueron elecciones contundentemente claras respecto de lo que la ciudadanía quería. En la primera, un 80-20%, que se manifestó claramente por querer cambiar esta constitución espuria, reduciendo un 20% a la derecha. Y en la de mayo, prácticamente menos de un tercio de la derecha logró alcanzar como representación. Esa es una manifestación, yo diría, contundente y clara de la ciudadanía. Desgraciadamente, al poco tiempo se produce un cambio. Y eso debe tener explicaciones. Los dirigentes tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de comprender qué es lo que mueve a la gente a votar en tal o cual sentido. ¿Y por qué te preguntaba este tema de las batallas que a veces se pierden antes de librarlas? Es justamente lo que va generando una determinada confianza o desconfianza de la ciudadanía, que ve en sus mandatarios una suerte de vorágine de cambio radical una vez que están cerca del poder o una vez que llegan al poder. Por eso es tremendamente importante y decidimos, bueno, no hubo un consenso unánime en invitarte a ti porque creo que va a ser, yo creo, y conociéndote, el único representante que vamos a tener los del mundo del trabajo para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, aunque esto suene, tenemos harto auditores, así que aquí vamos a hacer un compromiso con Andrés. Y aunque suene un tanto preocupante, pero tenemos un solo representante del mundo del trabajo, uno solo, gravísimo. 355 representantes, uno solo proviene del mundo del trabajo. Es grave, es muy grave. Eso da cuenta de algo que tenemos que revertir. La misión que obviamente no pretendemos cargarla toda sobre tu espalda, pero va a contar con el apoyo de quienes siempre han estado librando batallas importantes por las transformaciones. Creo que ese debiera ser el punto de apoyo para un diputado joven, pero con mucha experiencia, o sea, joven en edad, pero muy viejo en la lucha sindical. Yo te conozco hace más de 10 años, entonces ya eres un viejo sindicalista, aunque con muy poca edad. Así que, ¿cómo le podemos decir a nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, Andrés, que tengan confianza, porque estamos a menos de 48 horas de un proceso electoral, que a diferencia de lo que muchos dicen, yo particularmente no creo que sea entre fascismo y comunismo, porque también hay una suerte de campaña del terror en esto. Es complicada la elección, pero no es tan complicada, ¿eh? Para decirlo, porque tenemos que apostar y apoyarnos en la gente sí. Común y correcta. Así que, Andrés. Mira, yo creo que hay dos cosas. Yo he tratado de salirme permanentemente de esa caricatura, ¿no? De fascismo-comunismo, porque creo que no refleja en realidad lo que hoy día está en riesgo. Yo sí creo que hay una elección donde se contraponen dos visiones de mundo. Una que va en un sentido transformador y otra que va en un sentido de retroceso, ¿no? Esto es parecido a la pugna que tuvimos en el apruebo y el rechazo, que tampoco era fascismo ni comunismo, ni Chilezuela versus no sé qué ultra supermercado, ultraliberal, no sé. No, esas caricaturas no son funcionales, pero sí hoy día tenemos un candidato por el lado de la vereda del frente, ¿no? Por el lado de los privilegios y de mantener el modelo como está, que abiertamente ya ha boicoteado la Convención Constitucional, que es donde yo creo nosotros tenemos nuestros mayores anhelos y esperanzas en poder, ¿no?, consolidar un proyecto de transformaciones mucho más profundas que la que va a poder lograr cualquier gobierno que venga en los próximos periodos, si no existe una Constitución que realmente lo permita. Y ahí además hay dos matices, ¿no? Yo creo que el próximo Congreso, con todas sus dificultades, tiene dos etapas. La primera etapa, en que vamos a estar todavía muy regidos por la Constitución de Pinochet y por lo tanto también existen un sinnúmero de restricciones que no son solo democráticas de correlación de fuerza al interior del Congreso o de correlación de fuerza al exterior del Congreso, que yo creo que hay un punto que es muy importante. O sea, como dices tú, no es algo que podría cambiar yo solo o incluso una mayoría en el Congreso, sino que se va a requerir recuperar la subjetividad que de alguna manera la pandemia se llevó, porque tú lo dices muy bien, tuvimos una elección con un 80-20 y después una contundente elección de convencionales constituyentes con una cierta mirada de lo que tenía que ser la nueva Carta Magna, pero viene la pandemia y muchos de los discursos que estaban profundizados y creo yo muy sentidos en términos colectivos se terminan volcando nuevamente hacia esa individualidad perversa.
y sobre todo un tema que a nosotros nos interesa mucho, como es la seguridad social, se ve muy trastocado por esta discusión sobre los famosos retiros, claro. que lo que hablan es nuevamente de sigamos rascándonos por nuestras propias uñas, no pensemos en la seguridad social y pensemos que tenemos una caja acá para sacar plata cuando lo necesitemos, que a mí me parece legítimo cuando el Estado no está llegando, pero por cierto que no podemos dejar en segundo lugar, lamentablemente, una discusión que es muy profunda y mucho más urgente, que es las pensiones miserables que están recibiendo la mayoría de los viejos y viejas acá en el país. Y lo digo así porque mi padre falleció en marzo con una pensión de 160 lucas y me hubiese encantado que hubiésemos podido transformar esa realidad para que él lo viera, porque él siempre tuvo mucha fe en el movimiento No Más FP también. Entonces, son cosas que nos urgen y que lamentablemente no están en la subjetividad y entonces necesitamos desde los movimientos sociales tensionarlo. Y por el otro lado, en la elección del domingo, además de esta amenaza que yo veo en la constituyente, que es nuestro foco de máxima esperanza, creo que también nos jugamos la posibilidad de que los movimientos sociales podamos volver a tener el protagonismo dentro del próximo periodo político. Porque lo que va a ocurrir en el caso de que salga el innombrable, ¿no?, es que la represión va a ser, si con Piñera fue durísima cuando fue la revuelta social, y yo lo que veo es que Kast es un personaje incapaz de darle estabilidad al país, incapaz de mantener la paz social que tanto utiliza como parte fundamental de sus discursos, la represión va a ser muy dura, sobre todo para quienes estamos en el movimiento social. Y eso implica, ¿no?, como volver a épocas del miedo y del terror, y lo veíamos a propósito de la conversación que tuvimos el otro día, Luis, ¿no?, cuando se asimilaban a discursos de la dictadura estas ideas de volver a poner sobre la mesa potestades autocráticas, ¿no?, donde el presidente puede perseguir a sus adversarios y encarcelarlos donde quiera, Claro. que son las mismas cosas que hizo la CNI y la DINA durante la dictadura. Entonces, lejos de todas las caricaturas, yo sí veo una amenaza para el movimiento social, sí veo una amenaza para las transformaciones, veo una amenaza para la Convención Constitucional. En realidad, por eso es que estoy muy, pero muy convencido de que Apruebo Dignidad es la alternativa que hoy día tenemos, pero sí creo que también desde el movimiento social, y yo estoy plenamente disponible para eso, desde el Congreso o desde donde esté, tenemos que recuperar ese sentido común, para generar, ¿no?, como una movilización que nos permita también empujar mucho más allá de lo posible, como fue con la Constitución, con la Convención Constitucional, las transformaciones que hoy día van a ser posibles en Chile. Me parece correcta la apreciación que hiciste. Estamos entre dos opciones: o avanzamos o retrocedemos mucho en el tiempo. Venimos de un ambiente de trabajo sindical, de estar día a día con los trabajadores. ¿Cómo se fortalece o cuál es tu idea para fortalecer el sindicalismo? Tú que fuiste impulsor de la primera línea sindical, donde se agrupan trabajadores muy precarizados, y que debemos recalcar, Andrés, el diputado electo, representante de ese sector Andrés privado. Giordano, para nuestro Andrés auditor. Giordano, popularmente Sí. conocido como Giordano, ¿no? Sí. Giordano, sí. Y representaba este lote de trabajadores del retail, comercio de comidas rápidas y todo, donde están más Muy precarizados. flagelados Sí. con el Código del Trabajo. ¿Cómo fortalecer el sindicalismo? ¿Cómo levantar ese sindicalismo que también está desprestigiado? Sí. Porque el sindicalista tiene que tener una ética, se le exige un alto estándar. Sí. ¿Y cómo unificamos a los trabajadores? Sí. A ver, bueno, ¿qué pregunta más compleja? ¿Por qué me invitan a estos programas a hacer estas preguntas tan difíciles? Yo creo que en todos lados se cuece nada, Sí. y eso hay que decirlo, ¿no? Como hay dos cosas que ocurren. Una, tenemos una institucionalidad que ha sido muy perversa, que efectivamente lo que ha hecho es desdeñar la organización colectiva de las y los trabajadores, y por eso uno de nuestros proyectos está en el programa de gobierno de Gabriel Boric, pero aunque no lo estuviera, nosotros lo impulsaríamos igual, con todas las dificultades que tiene, porque en realidad es una iniciativa exclusiva del presidente. Pero nosotros queremos superar el plan laboral de la dictadura. O sea, no podemos seguir con un ordenamiento pensado para el mundo del trabajo desde una lógica que se impuso mediante las armas, mediante el control absoluto del Estado y sin ninguna contrapeso democrático. Entonces, superar el plan de la dictadura supone poner iniciativas que el mundo sindical ha tenido presente hace mucho tiempo, que quizás tenemos que incluso empezar a discutir y masticar mucho más, pero por cierto que una de ellas tiene que ver con la negociación multisectorial, con fortalecer la libertad sindical, el derecho a huelga, la libertad de asociación, son cosas que son fundamentales para tener un sindicalismo que se fortalezca el día de mañana. Y yo lo veo eso dentro del marco de los dos periodos que te mencionaba que van a haber en los próximos 4 años de gobierno. Ahora,
A pesar de eso, también hay que reconocer que hay una parte del movimiento sindical que se acomodó a estas lógicas de un modelo de relaciones laborales neoliberal. Pues hay dirigentes que, lejos de dedicarse, por ejemplo, y no voy a nombrar a nadie, van a entrar en polémicas, pero lejos de entrar a cumplir lo que uno esperaría del rol, ¿no? Como de una organización sindical, que yo sé que ustedes lo han hecho, tú lo has hecho, ¿no? Yo también lo he hecho desde el sector de la comida rápida, que es organizar a más trabajadores para robustecer el movimiento y generar conciencia de la importancia de lo que colectivamente se puede obtener frente al empleador, pero también frente a las autoridades públicas y frente a la institucionalidad en general o cualquier otro organismo donde uno tenga que ir a representar estos intereses, se han dedicado a acomodarse en puestos sin representación real, sin que existan trabajadores de carne y hueso detrás, sin trabajarle un peso a nadie, solo validándose, por ejemplo, a través de los programas de gobierno de reformas laborales que ha tenido la concertación y la nueva mayoría y en las reuniones con los ministerios de Hacienda, con el ministro del Trabajo. Y eso no es sindicalismo, ese no es el sindicalismo que va a empujar las transformaciones porque esto no depende de la institucionalidad. Esto depende, lo dije en un principio, depende de nuestra capacidad de organizarnos, nuestra capacidad de movilizarnos. Yo creo que la historia en eso da ejemplos contundentes de que a ningún trabajador o trabajadora se le ha regalado nada. Incluso cuando han habido representantes en el Parlamento, como es mi caso, como han habido otros casos en la historia. Entonces, lo que hoy día nos toca para fortalecernos es organizarnos mucho mejor y sí, obviamente, aprovechar todas las instancias y estas cajas de resonancia, como le llamo yo, que pueden ser diputaciones como la mía, donde yo espero poder dar todas y cada una de esas peleas que hemos venido dando en la calle y llevarlas al Congreso, aunque se enojen los de este lado o los de este otro lado, porque son peleas que representan nuestros intereses históricos de clase y nosotros los vamos a ir a defender. Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que la complejidad de avanzar en transformaciones estructurales que permitan justamente equiparar la cancha, porque los trabajadores a lo largo de la historia jamás han pedido tutelaje parte del Estado. O sea, el sindicalismo que se construyó a partir del siglo pasado, particularmente en concepciones anarcosindicalistas, comunistas, jamás pidió que el Estado les resolviera el conflicto. Lo que pedía el sindicalismo en realidad era equiparar la cancha, que no hubieran normas justamente atentatorias al ejercicio libre de la organización sindical. Y uno observa el Código actual del trabajo, lo que tiene una cantidad impresionante de restricciones, por ejemplo, para el ejercicio de la negociación colectiva, que es la herramienta que mejor redistribuye el ingreso en todo el mundo. Eso está demostrado. Sin embargo, toda la institucionalidad jurídica abierta desde el 79 en adelante, profundizada por los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría que hicieron lo imposible. Especialmente, hay que decirlo a nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, en el último gobierno de la nueva mayoría. En el último gobierno de la nueva mayoría se hicieron reformas estructurales cuyo impacto en las relaciones laborales nos ubicó, no atrás en el periodo de la dictadura, nos ubicó casi en el año 31 con el famoso código de la dictadura de Ibáñez. La gente quizás no ha dimensionado esto, pero se instalaron los servicios mínimos, se instalaron los pactos de adaptabilidad, que no era más que entregarle a la parte patronal una cantidad impresionante de herramientas que ya las tiene todas para abusar de los trabajadores. Adecuaciones necesarias. Bueno, evidente, o sea, toda una estructura que desgraciadamente fue lo peor que se hizo. Eso fue en el gobierno de la nueva mayoría. Y no debemos perder de vista, por eso es relevante lo que señala Andrés. Hay dos leyes que han sido importantes y que de alguna manera tú las has enarbolado. La reducción de la jornada de 40 horas, si bien es cierto no estuviste tú en la casa, pero has estado exponiendo y has sido un promotor de esta iniciativa que creo que es fundamental para el mundo del trabajo, además que da cuenta del cambio tecnológico que es necesario. Y una iniciativa que modifica el reparto de utilidades, tú también la has visto, que ha ido cambiando con la intervención del gobierno y está quedando cada vez más al gusto del empresariado. Esto es increíble. Con algunos diputados también, bueno, voy a recurrir a la frase tuya, mejor no nombrarlos para no entrar en problema por ahora, pero con diputados que no son justamente los de la derecha, no son los del gobierno, que hacen prácticamente todo lo posible porque aparentemente todo cambie para que siga igual, todo igual. Entonces, ¿cómo ve este tema de las 40 horas? Que además es una necesidad urgente, no es un problema, no es ideológico, las 40 horas, es una necesidad concreta para abordar el tema del desempleo estructural. Sí, bueno, por un lado, y las gratificaciones, que me parece relevante. Sí, por un lado es una necesidad urgente, pero también es una circunstancia que uno está viendo que ocurre en el mundo con impactos bien positivos, ¿no? Lo que pasa es que en Chile tenemos una derecha económica bien reaccionaria, bien rentista, cortoplacista, y por lo tanto lo que hace es defender sus intereses a rajatabla, además de que
no solo tienen el control económico, lamentablemente el modelo chileno, y esto yo creo que es importante que lo escuche la gente en la casa, ¿no? Y que lo analicen. Siempre se nos dice, bueno, existe desigualdad social, económica, pero políticamente somos todos igual, porque cuando votamos, nuestro Claro. voto es igual, pero eso igual incurre en una, por lo menos en una distorsión, sino una falacia, que es que lamentablemente políticamente no somos iguales, porque tú, Luis, o yo, o tú, no tenemos la misma posibilidad de influir en la política que tiene el señor Luxich, que tiene el señor Angelini, que tiene Polman, o cualquiera de los otros personajes que acumulan la mayor parte de la riqueza de este país y que la utilizan precisamente para servirse de la política, ¿no? Entonces, entendiendo eso, pasa lo que tenemos con las 40 horas, que ¿cuántos años lleva en tramitación? Más de 5 años. La pandemia entre medio interrumpió, me acuerdo, un festival que íbamos a realizar cuando ya esto estaba muy metido en el inconsciente colectivo y era una demanda muy sentida. Entonces, ¿por qué está entrampado esto? Sencillamente porque no tenemos un Congreso que tenga la suficiente autonomía o el interés en poner el bienestar de nuestra sociedad por delante y se ha dedicado a defender los intereses del empresariado. Lo hemos visto durante la pandemia con un sinnúmero de leyes que aprovecharon de meternos coladas, como la ley de teletrabajo. Ahora se está discutiendo una ley de flexibilidad laboral que también genera sinnúmero de retrocesos y nadie está conversando de esto porque está toda la campaña presidencial de por medio, pero en este momento nos están pasando máquina en el Congreso, y eso hay que decirlo también. Nos metieron la ley de protección del empleo, que a nosotros y a mucha otra gente de distintos sectores y distintos rubros nos afectó profundamente y nos desfondó los ahorros del seguro de cesantía. Entonces, bueno, no solo no tenemos una presidencia que tenga un interés en los trabajadores y las trabajadoras, pero al contrario, ¿no? Creo que tener un empresario a la cabeza del gobierno da luces claras de lo que significa el estilo de gobernanza muy de gerencia, y por lo tanto tenemos un proyecto de tan sentido común que está ahí entrampado. Entonces, a mí me parece de sentido común, por eso es que también entiendo que Gabriel Boric lo recoge en su programa, a pesar de que es un proyecto que ya está presentado, que ya podría haberse aprobado, que ya tiene los votos de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero está entrampado en el Senado, que es una institución que pareciera ser además que está buscando o avanza en la medida de dar todas las señales posibles para que la Convención Constitucional se defina por un Congreso unicameral. Claro, por un Congreso unicameral. Entonces, parece ser que para allá va la cosa, ¿no? Tócate bien ese tema. ¿Cuál tú crees o cómo crees que va a ser la relación del nuevo Congreso con la Convención Constitucional? Porque algo que nosotros hemos hablado aquí con Luis es que como que son dos organizaciones muy alejadas, no hay como ese feedback de retroalimentarse a ambas, se ven distanciadas. Bueno, yo creo que en el próximo periodo tienen que acercarse mucho más, y al menos ese es uno también del rol que nosotros esperamos cumplir, porque nos interesa además que la Convención Constitucional consagre un sinnúmero de áreas, ¿no? que impactan directamente en el mundo del trabajo, y me voy a quedar con una cosa que estábamos hablando antes, que es muy importante, ¿no? Las negociaciones colectivas que en Chile son tan complejas por el Código del Trabajo. Si uno va al análisis constitucional, el derecho a huelga, que es la única herramienta que tenemos los sindicatos y los trabajadores para tratar de equiparar la cancha, más allá del tutelaje que pueda ejercer el Estado, que yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas tú, Luis, en la Constitución aparece solo nombrada una vez y desde una perspectiva negativa. Salen los y las trabajadoras que no tendrán derecho a huelga. Esa es la única mención que existe a la huelga en la Constitución de Pinochet. Y esa mención incluye a los trabajadores públicos, ya a las Fuerzas Armadas y a otras áreas más, pero a las empresas estratégicas. Y resulta irónico que una de las negociaciones colectivas más importantes del país, y que es ramal, es precisamente la del sector público, la de un área que no tiene derecho a huelga. Entonces lo que nosotros necesitamos, pensándolo bien, es como, de una u otra manera, desregularizar el control que existe sobre la negociación colectiva en el Código del Trabajo, y necesitamos una legislación quizás mucho más parecida a la que tiene Uruguay, donde tenemos altísimos niveles de sindicalización, porque siempre hablamos de Europa, de Alemania, de los países nórdicos, pero si vamos un poquito más acá, nomás en Sudamérica, tenemos el ejemplo de Uruguay, que me parece excelente en términos de pensar una legislación que permita a los trabajadores organizarse como mejor lo estimen conveniente, ¿no? Y el ejemplo acá en Chile lo tienen los empleados y las empleadas públicas, que en realidad, aunque tengan una prohibición, tienen la negociación posiblemente más importante, que ocurre año a año, ni siquiera cada 3 años, cada 4 años, como estamos nosotros en el sector privado normalmente obligado a gastar. Y respecto a lo que tú dices de las gratificaciones, ¿no? También, que la segunda pregunta que no contesté me parece muy importante, que creo que acá hay propuestas que vienen desde el mundo del trabajo. Originalmente era una propuesta bastante decente, ¿no? Que venía de Tucapel Jiménez, sí. Pero lo cierto es que en el Congreso las iniciativas parten de una manera con un nombre y terminan de otra.
Y ahí el rol que nosotros esperamos jugar es defender y no transar en las cosas que nos parecen valóricas, políticas y socialmente necesarias. Como si estamos hablando de redistribución de utilidades, no podemos empezar a abrir el abanico de excepciones de manera, sobre todo, de beneficiar a los grandes empresarios que han estado por sobre todo el resto, no solo de las empresas, sino con la acumulación de capital inmensa que conocemos en 7 familias, ¿no? Entonces, se trata de una cuestión de principio y nosotros por eso estamos contentos de poder llevar el itinerario y el ideario del mundo sindical que no se va a transar en la medida de lo posible, como se han transado todas las políticas hasta el día de hoy, incluso por revuelta social. Así es. Oye, bueno, quiero cambiarte de tema, Andrés, para llevarte al tema de la perspectiva que nos vamos a enfrentar el próximo año. Ya estamos prácticamente terminando el año, así que nos queda bastante poco y tú tendrías que asumir en marzo. En julio la convención tendría que presentar la nueva Carta Fundamental, por lo tanto ahí hay un periodo relativamente breve para otra votación más que hacer que sancione esta nueva Carta Fundamental. Y unas campañas del terror, por cierto. Claro, y entre medio, en todo este periodo, digamos el año 2022, además enfrentando una crisis económica gigantesca, con alto déficit fiscal, con aumento del endeudamiento nacional, pero además también con aumento del empleo informal. Estábamos viendo cómo las cifras develan que el empleo informal, ese que no tiene ningún tipo de protección, aumenta desgraciadamente de manera sostenida y se incrementará, según las cifras, de manera importante, lo que genera un cuadro económico bastante complejo, pero que eso tiene una repercusión en el ámbito político. Justamente como bien dices tú, la derecha lo va a tratar de utilizar. Y entre medio de ellos surge muchas veces el populismo. El populismo de aquellas o aquellos que en el Congreso, sin hacer absolutamente nada, levantan propuestas que en el fondo no son más que propuestas para capturar la desesperación de la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de los retiros, que es un tema que vamos a tener que enfrentarlo con mayor valor. Porque pasadas las elecciones que son relevantes, y yo creo que al final nos vamos a referir un poco a este tema, las del domingo, menos 48 horas, los 4 retiros, 3 de los cuales fueron aprobados, han servido justamente para la demagogia, para el populismo, porque ya no es un problema solamente de sectores de izquierda, derecha, cualquiera. La pregunta que tienen que tener clara nuestros auditores es que todos aquellos que han llevado adelante esta iniciativa no tienen ninguna propuesta de transformación de las AFP. Al contrario, son funcionales a las AFP. Funcionales a las AFP. Y eso hay que decirlo con claridad, porque lo que requiere Chile, por lo cual venimos peleando hace tanto tiempo, es una transformación de un sistema de seguridad social que garantice derechos. Pero además hay que decirle a los auditores, más del 70 y 78, ahora tenemos que ajustar las cifras, pero cerca del 78% tiene menos de 1 millón de pesos en su cuenta de ahorro individual. ¿Sabes qué va a servir esto? Esto es francamente una catástrofe la que se viene si no ponemos acento en eso. ¿Cómo lo ves este tema, Giordano? Porque va a tener que debutar en un año complejo, donde vamos a tener que presionar para que nuestras demandas que por tanto tiempo hemos levantado se implementen, quizás con gradualidades distintas, pero tienen que implementarse. No renunciando por el hecho que hay una crisis, bueno, mira, vamos a bajar las banderas de las 40 horas, de las gratificaciones, de un sistema de seguridad social público, ya no las vamos a levantar más porque ahora estamos en crisis. En circunstancias que nosotros sabemos que esas medidas justamente van en el sentido opuesto a reactivar efectivamente la economía con una perspectiva de largo tiempo, largo plazo. Enfrentar a los populistas. Sí, eso es bastante complejo y algo que no vamos a hacer solo desde el Congreso, y yo creo que hay un objetivo común. Por ejemplo, el populismo yo creo que le ha hecho mucho daño a nuestra bandera por seguridad social. A todo, claro. ¿no? O sea, ha sido brutal. Ya casi voy a nombrar, porque a mí me parece peligrosísimo que diputadas que se supone están en nuestro lado, ¿no? Como están en bloques de izquierda, como Pamela Giles, estén llamando abiertamente a retirar el 100% de los fondos de pensiones bajo la amenaza de que el gobierno de Gabriel Boric quiere expropiarlo. Claro. O sea, lo que está diciendo ella es que básicamente no cree en la seguridad social y está perpetuando esta lógica de la capitalización individual, de la plata es mía, me la tienen que pasar cuando yo la necesite, pero no está respondiendo lo que dice. ¿Cuál es el proyecto de seguridad social que ella defiende? Ninguno. Si uno le pregunta, o sea, ¿cómo espera darle pensiones a los jubilados de hoy y a los jubilados de mañana una vez que no hayan recursos? No existe absolutamente. No, es con el pilar solidario, hay que decirlo también.
echando Al mano desmonte- a los recursos fiscales, pero de los cuales la mayor contribución la hacen los más pobres, porque el IVA. Pero ella Exactamente. tampoco plantearon una propuesta de reforma tributaria de gravar a los ricos, o sea, porque si tuviera, oye, sacamos la plata, pero vamos a quitarle toda la plata o mayor impuesto a los ricos, sería algo más. Exactamente, el interés no está puesto en mejorar las pensiones y en Sí. otorgar jubilación, ¿no? De júbilo, de poder Sí, sí. estar tranquilo a la hora de terminar una vida laboral ardua. Y qué más decir además de mencionar que no se refiere, por ejemplo, a la discriminación que reciben buena parte de las mujeres que tienen un sinnúmero de lagunas previsionales por las labores Claro, domésticas y de cuidado. De eso no se ha referido ella. y que no tienen plata, prácticamente la mayoría no tiene Po, nada. exactamente. Entonces tenemos un problema mayúsculo que enfrentar ahí. Yo creo que eso requiere, como tú dices, un esfuerzo de ponerse mucho más duro. Más firme, sí, sí. En un escenario electoral ha sido muy complejo de abordar. Todos vimos en general, por ejemplo, como cuando Boric salió a criticar los retiros, lo hicieron pebre en la prensa, la misma Pamela Giles lo hizo pebre, pero lo cierto es que no es que uno esté en contra de los retiros porque no quiera que la gente reciba el dinero cuando está apretando el zapato por una crisis sanitaria. Eso yo creo que de perogrullo todos los entendemos. El problema es que hemos tenido que recurrir a aquello, o se ha tenido que recurrir a aquello porque no hay una respuesta firme desde el Estado que garantice medianamente una seguridad social en tiempos de crisis, ¿no? Pero los fondos de pensiones no son para eso, son fondos para pensionarse. Y si eso no lo ponemos de vuelta en el debate, es muy difícil hablar de una propuesta transformadora, es muy difícil de hablar del término de la AFP y es muy difícil hablar de seguridad social al final del día. Entonces, yo se lo digo con firmeza, nosotros vamos a ir a defender la propuesta de la coordinadora No Más AFP que hubo acá y lo quiero dejar comprometido aquí frente a los auditores de la Radio Universidad de Chile, porque además es una cosa para nosotros de principio básico, venimos militando en la coordinadora por lo menos desde el 2015, el sindicato Starbucks. Y no por estar en el Parlamento, como dices tú, vamos a cambiar los intereses de la clase trabajadora por los intereses de la correlación de fuerza interna al Parlamento. Nuestro rol es precisamente tensionar para que las ideas que nosotros hemos venido representando, no solitos ahí en un espacio aislado entre cuatro paredes, sino con movilizaciones muy masivas y yo creo que con un sentido común que se ha perdido, pero que creo que es recuperable dentro de ese espacio tan hostil que puede ser el Congreso. Y hay que enfrentarlo decididamente y habrá que pagar los costos que hay que pagar, pero para eso hemos estado acostumbrados los dirigentes sindicales para hacerlo frente a los empresarios, para hacerlo frente a diversas situaciones que son complejas. Andrés, qué tremenda conversación hemos tenido. Bueno, todos somos compañeros. El escenario para el domingo, brevemente, ¿cómo ves el escenario para el domingo? Haz tu convocatoria, que todos participen, necesitamos los jóvenes empoderados, jóvenes que votaron por el apruebo, no pueden dejar de participar. Sí. Bueno, primero quiero decir que tengo el colon en la mano, ¿ya? Hace varios días que estoy así como con un dolor de colon impresionante, pero es porque me tiene muy nervioso la situación, a pesar que tengo mucha esperanza. He estado trabajando arduamente en la segunda vuelta, nos sumamos a participar en el comando de Gabriel Boric, en esta iniciativa por abrir 1 millón de puertas, abrimos muchas puertas del distrito, hemos visto muy buena recepción, y hemos visto algo que es bien interesante, que a pesar de que existen diferencias en la izquierda que son históricas, que son válidas, legítimas, hay un sentimiento de unidad ante la amenaza que representa la vereda del frente, ¿no? Del innombrable, que yo creo que hoy día tiene un número de representantes de distintos idearios políticos de la izquierda, muy comprometidos con el proyecto de Apruebo Dignidad, y eso significa que también existen muchas posibilidades de abrir ese espacio también hacia una izquierda que no ha tenido representación anteriormente. Salió el propio Gustavo Gatica, ayer estaba Anita Tijoux en el acto de cierre de Gabriel Boric, Fabiola Campillá llamado a votar por Gabriel, sectores que no necesariamente son parte de Apruebo Dignidad, pero que representan parte importante de una sociedad que se movilizó. Y yo veo con buenos ojos esta juventud que a lo mejor en primera vuelta dijo acá no es necesario participar, hoy día sí se va a movilizar, tengo una expectativa súper ambiciosa, siempre me dicen que estoy loco cuando la menciono, pero yo creo que va a haber por lo menos un 10% más de participación de la que hubo en primera vuelta, y creo que principalmente van a ser votantes jóvenes o votantes que se movilizaron por el apruebo y el rechazo, que no se sintieron convocados en una primera vuelta, pero que hoy día sí ven amenazadas todas las transformaciones por las que se ha luchado, principalmente las de la Convención Constitucional. Y bajo esa luz de esperanza creo que vamos a ganar el domingo, creo que va a triunfar esta idea más esperanzadora de que se puede construir un Chile distinto. Vamos a tener una pega desde el movimiento sindical, por cierto, cuando este gobierno se instale, y yo voy a estar a disposición obviamente de defender el programa, pero también de empujarlo dentro de todas mis posibilidades para que sea un programa que represente nuestros anhelos.
Y creo, además, ¿no? Y esto es súper importante, que se ha desmitificado o se ha mostrado en evidencia que el discurso de la derecha, más que ser un discurso que se gana a la gente por lo programático, se lo gana por la vía de las fake news, se lo gana por la vía de las mentiras, del miedo, de esta política anticomunista, pero así brutal, que fue la misma para el plebiscito del 88, que fue la misma que emplearon durante toda la Unidad Popular, esta idea de que el comunista es malo, se come la guagua y acá se va a expropiar la vida. Si usted tiene una camisa, se la van a expropiar el día de mañana. Y eso hay que decirlo, Sí. es una falsedad absoluta. Y es un acto que, si bien funcionó en Estados Unidos y si bien funcionó en Brasil, creo que en Chile, a pesar de lo que nos ha costado recuperarnos de la pandemia, tenemos un sentir post-revuelta social que nos va a permitir sacar adelante un proyecto transformador. Así es. Bueno, darte las gracias, Andrés. Bueno, y llamar a votar a todos nuestros auditores para el día domingo, a participar activamente. La amenaza de CAS es la amenaza a la Convención Constitucional. Como bien decías tú, hay que defender la Convención porque ahí esperamos y tenemos cifrada nuestra esperanza de que esta nueva Carta Fundamental facilite después el desarrollo de transformación importante. Dijiste algo relevante que quiero subrayarlo. Hay un sentimiento de unidad en este proceso de la segunda vuelta. Ojalá continúe ese sentimiento de unidad para transformarlo en una fuerza transformadora de nuestra sociedad. Si la izquierda se une, si esta gran cantidad de chilenos, chilenas, que el 25 de octubre dijeron 80-20 y después ratificaron, pulverizando prácticamente a la derecha, estamos en un buen camino para hacer los cambios que Chile requiere. Y queremos terminar este programa invitando a nuestros auditores, a quienes quieran participar, porque el día miércoles 22, y queremos invitar a nuestro compañero diputado electo joven, Andrés, porque el 22 a la 1 de la tarde en las puertas del ex Congreso, en la calle Compañía, vamos a estar dando a conocer nuestra iniciativa popular de norma constitucional para transformar la seguridad social y acabar definitivamente con la CFP. Así que un gran abrazo, Andrés. Está patrocinada, por si acaso. Sí, está patrocinada y bueno. Y a patrocinar Y también. mucho éxito, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.